Hola ¿qué tal? Aquí el gato que sube vídeos weones, que digo, Darmy. Verán, subir esta historia a YouTube fue posible gracias al permiso de su autora, Fangirl653. Chica, si ves esto, gracias otra vez por darme permiso, te mando un abrazo. Y como tal, les dejaré el link de su página y de la historia en la descripción. Les recomiendo que lean otras de sus historias, las voten y compartan, y además esta historia la traduje del inglés. Junto a ello la historia está descontinuada, pero hay un punto bueno: la autora está reescribiendo el fic, que a la fecha de publicación de este video cuenta con 11 capítulos. No teniendo nada más que decir, adiós furros y furras. Capítulo 26. Pasantías. Sexta parte, declaración y debut. Anteriormente, un gnomo había escapado de la paliza de un héroe y se dirigía a toda velocidad hacia el grupo. Al fin, gritó Aux, sacando a Izuku de sus pensamientos. Pero, ya era demasiado tarde. El gnomo alado clavó sus garras en los hombros de Izuku y despegó hacia el cielo. Izuku. Presente. Punto de vista de Izuku. Las garras del gnomo se hundían profundamente en mi carne. No puedo mover los brazos, pero mis piernas siguen bien, lo que me deja opciones. Puedo quemarlo con mi fuego, pero esta cosa no parece tener alma, así que los ataques mágicos podrían no funcionar, pero no funcionó mi cuchillo con el gnomo Usg. Eso significa que la magia pura del alma es la mejor opción. Puedo invocar mis zapatos para atacarlo o puedo invocar un escudo para detenerlo. Pero con la situación actual, tengo la posibilidad de fallar ambos ataques y no tengo mucha energía ahora mismo después de esa pelea con Stein. Así que eso nos deja, captura. Asriel. Plataformas a mi orden. Grité. Invoqué perseverancia una vez más y la envolví en cuerdas moradas. Deseando que se tensara, las cuerdas obedecieron mi orden y envolvieron a la criatura alada en un sofocante capullo de magia. La pérdida de su capacidad de volar nos hizo caer en picado. Con una fuerte patada en la espinilla, sin potenciador, me soltó. Ahora. Grité, doblando las rodillas para prepararme para el impacto. Una brillante estrella blanca se materializó debajo de mí y aterricé rodando, saltando a la siguiente plataforma. Con un último salto, llegué sano y salvo al suelo, con Nomu aún atado firmemente debajo de mí. Gracias, Hachi. Buen trabajo. Le elogié. ¿Te importaría darme un parche rápido? Estoy un poco sin aliento, pregunté, esforzándome por sonreír. Él obedeció, llorando mientras me regañaba por no prestar atención y hacerme daño. No pude evitar reírme de él. No, tiene gracia, Izu. Te lastimaste. Ni siquiera puedes mover los brazos. Gritó. Lo siento, lo siento. Sé que no tiene gracia, es que, no pude evitar reírme de lo bien que se siente cuando te preocupas por mí, le dije. Hizo un puchero un momento antes de apartar la mirada. Claro que me preocuparía, tonta. Siempre me preocupo por ti. Tienes que cuidarte mejor, ¿sabes? Asentí. Gracias, Hachi. Yo también te quiero, dije, sonriendo suavemente al sentir el calor que me envolvía a los hombros. Ya había terminado de curarme, así que me abrazaba mientras estábamos sentados en el suelo. Su pelaje siempre era tan cálido. Mientras Asriel me consolaba, tuvo el placer extra de recibir elogios por haber tomado la decisión improvisada que le salvó la vida y algunos comentarios más sobre su magia curativa. Miré a Stein para ver cómo estaba y él miraba fijamente al Nomu. Sonreí ante su aura protectora, pero pronto se transformó en miedo al sentir un tirón en mi alma. El Nomu se liberó de las cuerdas. Pensé que esa magia no sería tan efectiva en una criatura sin alma, pero al menos esperaba que durara lo suficiente como para contenerla. Nadie tuvo tiempo de reaccionar cuando el gnomo se abalanzó sobre mí una vez más. Y a ese miedo se sumó el repentino movimiento de Stein. Sacó un cuchillo oculto y cortó sus ataduras. Esta sociedad llena de falsos héroes, empezó, deshaciéndose de las cuerdas que lo envolvían mientras corría directo hacia ella. El viento amainó con facilidad mientras sus pasos golpeó el suelo, apenas lo suficientemente fuerte como para oírlo. Y los criminales, que blanden su poder sin hacer nada, lanzó la pequeña espada al ojo del gnomo y le atrapó un poco de la sangre que manaba en la boca, paralizándolo. Le arrancó el cuchillo del ojo y le clavó el cerebro, matando a la criatura gris. Deberían ser purgados, afirmó. Arrancando el cuchillo del cerebro y salpicando sangre por todas partes, intentó levantarse, pero parecía tener dificultades y recurrió a apoyarse en mi hombro. A pesar del escalofrío que me recorrió la espalda mientras se apoyaba en mí, no me atreví a moverme.
Y por suerte, Asriel tampoco. Todo esto es para crear una sociedad más justa. Punto de vista del autor. Todos retrocedieron, conmocionados por el cadáver del gnomo que yacía inmóvil a los pies de Stein. Mató a alguien sin dudarlo, murmuró uno de los héroes con miedo. Aux rápidamente extendió dos plumas en posición de batalla. Prepárense para luchar, ordenó, poniendo en guardia a los demás héroes. Oigan, ¿por qué están todos en grupo? Preguntó una voz familiar. Shoto y Endeavor habían aparecido en ese momento, ya que Endeavor era quien perseguía al gnomo fugitivo. El villano debería haber escapado por aquí, continuó. Endeavor. ¿Cómo van las cosas por tu lado? Preguntó uno de los héroes. Endeavor estaba en el lugar cuando los gnomus atacaron Osu y se le encomendó ser uno de los héroes para derrotarlos. La cosa se puso un poco fea. Pero no me digas que ese hombre es, respondió. Al oír la voz del héroe número 2, Stein se obligó a girar hacia los héroes. Endeavor, espetó, su voz rezumando un odio venenoso que Izuku sentía en su alma. La familiar sensación casi avivó su propia animosidad, pero Izuku la reprimió. Asesino de héroes. Gritó Endeavor, sonriendo con picardía mientras se cubría la mano con una tremenda llama amarilla. Endeavor, espera. Gritó uno de los héroes, lo que hizo que Endeavor notara las figuras asustadas de Izuku y Asriel justo detrás del asesino de héroes. Para no herir a los niños, canceló su ataque y adoptó una forma de combate. Estás fingiendo, dijo Stein, llenando el aire con una sed de sangre sofocante que solo Izuku podía soportar. Debo arreglar las cosas, continuó, dando un paso lento hacia adelante. Izuku sintió la reacción de su odio ante la sed de sangre de Stein y apenas pudo contener la ira indeseada. Sus ojos comenzaron a oscurecerse mientras luchaba por combatir la peligrosa magia. Alguien debe estar teñido de sangre, continuó, liberando aún más sed de sangre. Los ojos de Izuku comenzaron a supurar una sustancia negra y su iris se tornó de un rojo sangre similar al de Stein. Debo recuperar lo que significa ser un héroe. Gritó más fuerte que antes, alcanzando un aura aún mayor. Vengan. Intenten atraparme, farsantes. Stein gritó a los héroes. El mundo entero de Izuku se había vuelto rojo. El blanco de la luna, el gris de la suave capa blanca, el aire mismo, y todo a la vista, ahora era una paleta de negro y rojo. El único que dejaré que me mate será el verdadero héroe, Olmigos. Declaró. La mitad del cuerpo de Izuku estaba negro y le costó todo lo que tenía para no matar a todo lo que respiraba. No podía respirar y podía oír los gritos distantes de miedo y preocupación de Asriel. Si Stein era capaz de esto, ¿qué iba a hacer contra la Liga de Villanos? ¿Qué haría si perdía el control en el momento crucial? ¿Cómo podría aspirar a ser el ángel del mundo si se convertía en un demonio con un poco de sed de sangre? Parece que necesita más entrenamiento. Y antes de que pudiera perder el control, el peso desapareció. Izuku seguía respirando con dificultad, pero ahora era más fácil calmarse. Podía ver que Asriel hacía todo lo posible y que intentaba escuchar. Vio la figura borrosa de Hilda temblando y a los héroes mirando a Stein con miedo. Entonces, la confusión y otra oleada de miedo lo invadieron. El miedo solo alimentaba su odio, pero sabía que debía contenerlo. Tranquila. Estás a salvo. Asriel está aquí. Todo está bien. Respira, inhala, exhala. Pasaron unos minutos, pero cuando finalmente pudo registrar su entorno, pudo ver a Hilda en el teléfono, presumiblemente con Gaster. Recordó su promesa. Asriel rodeaba a Izuku con círculos de llamas verdes. El calor era reconfortante. Tras unas cuantas respiraciones más, Izuku se levantó temblorosamente. Asriel, ¿está bien? Ya estoy bien. Solo déjame tirar de él, está bien, aseguró. Asriel sostuvo las llamas por unos momentos más antes de soltarlas. Al parecer, Stein había resultado más herido en la pelea de lo que Izuku creía inicialmente, y una costilla rota le había perforado el pulmón en el momento en que perdió el control. Hilda le había informado a Gaster que Izuku estaba bien y que Asriel lo había calmado. Una vez que subieron a Stein y al gnomo a una ambulancia, Izuku se sometió a una revisión por el estrés y las lesiones que Asriel se había asegurado de exagerar. Hilda e Izuku fueron trasladados al Hospital General de Osu. Asriel los acompañó y le prometió a Aux que estaría en la agencia mañana por la mañana. El día siguiente llegó mucho más rápido de lo que Izuku esperaba. Toriel había traído a
Asgore y a la familia de esqueletos a visitar a Izuku porque el médico le había exigido que al menos se quedara a pasar la noche por si acaso quedaban daños que no pudieran apreciar superficialmente. Desafortunadamente, los únicos daños persistentes eran el estrés y el dolor muscular. Izuku decidió que la mejor manera de lidiar con ellos era ponerse al día con el trabajo atrasado y responder correos electrónicos y llamadas de su trabajo, además de una llamada de Aux y Asriel para confirmar su estado, quienes habían regresado a la agencia inmediatamente después de entregarle a Izuku sus documentos y su portátil al amanecer. ¿Dormiste bien?, preguntó Hilda desde la cama de enfrente. Izuku levantó la vista de su trabajo y le dirigió a Hilda una mirada que decía: ¿En serio acabas de preguntar eso? Hilda se giró rápidamente hacia la ventana del hospital, con el rostro rojo como un tomate. Izuku negó con la cabeza y volvió al trabajo. Dormiré cuando esté cansado, le dijo. Hilda lo miró con preocupación. Dudó un momento antes de decidirse a hablar. ¿Estás bien, Draenur?, preguntó. Izuku dejó de escribir un momento antes de ignorar la pregunta y volver a sus tareas. Escribió en su computadora unos minutos más antes de cerrarla con un profundo suspiro. Bien, informes listos, correos electrónicos enviados y documentos finalizados. Espero no haber llegado demasiado tarde, murmuró para sí mismo, sin darse cuenta de que Hilda lo oía. Tienes muchísimo que hacer, ¿eh? Suena agotador, dijo Tenya con solemnidad. Bastaba con un asentimiento para darse cuenta de lo distante que estaba con Izuku. Todo este tiempo había estado siguiendo distraídamente las travesuras de Asriel mientras Izuku lo seguía de cerca, siempre junto a su hermano pequeño. Era algo que Hilda envidiaba. Tenya Hilda era el hermano menor del héroe profesional Ingenium. Hermano menor de alguien tan asombroso, y no podía evitar admirarlo. Al observar cómo interactuaban Izuku y Asriel, se dio cuenta de que era lo mismo para ellos. Sentía una especie de afinidad con Asriel, en cierto sentido. Sentía que eran uno solo, con historias tan similares. Asriel queriendo seguir los pasos de su hermano mayor, e Izuku allanando el camino para que su hermano menor lo siguiera. Pero ahora que solo eran Izuku y Tenya, no sabía cómo interactuar con él, y eso lo destrozaba. Además, la clase B parecía tener una mejor relación con Izuku que con cualquier otro de su clase, salvo Asriel, claro. Tenya no estaba celoso, ni de lejos, solo se sentía muy culpable. Sentía que no le había prestado suficiente atención a Izuku y que probablemente estaba estresado. Pensándolo bien, ¿no lo había invitado Asriel a pasar el rato con Izuku después del festival deportivo? Así es, Asriel había mencionado una sesión de estudio con Izuku, y quizás incluso hablar de política y otras cosas de derecho. Asriel pensaba que invitar a los delegados y vicedelegados de clase para hablar de los problemas con los que Izuku lidiaba le ayudaría a bajar el estrés, además de servir para conectar sobre temas en común. La única razón por la que Momo rechazó la oferta fue porque tenía sus propios asuntos políticos que atender, al ser hija de la estimada familia Yaoyorozu, quienes ocupaban el primer puesto en el ranking político por financiar prácticamente todas las agencias gubernamentales existentes. ¿Pero por qué Tenya se negó? No por la política, ni por la escuela, ni por el entrenamiento, ni siquiera por nada importante. Se negó porque quería visitar a su hermano herido. Tenya Hilda se sentía un fracaso. Un fracaso como líder, un fracaso como héroe y un fracaso como amigo. ¿Ah, sí? ¿Están despiertos, chicos?, preguntó Manual, entrando junto a Aux y Asriel. «Ah, sí, Aux», gritó Izuku. «Manual», dijo Hilda en voz baja. «Hola, chaval. Te traje sopa de pollo y té», dijo Aux alegremente, también feliz de ver a Izuku. «Oye, Izu, vinimos a verte. No te preocupes por enviar los documentos. Puedo encargarlos, tú solo come y yo me encargo de todo», dijo Asriel, recogiendo todos los suministros de Izuku. «Gracias, hermano, eres el mejor», suspiró Izuku. Aux le preguntó a Izuku que los documentos trataban sobre eso, pero fue cerrado por ser información clasificada. Así que Aux, tristemente, pasó a otro tema. «Oye, ¿qué era esa cosa negra que intentabas guardar? ¿Daba mucho miedo, chaval?», preguntó Aux. «Es una magia del alma llamada odio». «Y sí, da bastante miedo», respondió Izuku. «¿Te dolió? Parecía que no podías respirar. ¿Seguro que estás bien?». Eso captó la atención de Tenya. ¿Izuku no podía respirar? Nunca había mencionado que la magia tóxica le causara dolor, solo que causara destrucción.
¿Por qué no dijiste que tu odio te haría daño? Le habría dicho al profesor Gaster que se diera prisa. Se inquietó Hilda. Porque solo duele cuando intento contenerlo. Es igual que el odio normal. Guardar todas tus emociones en una botella solo te hace daño al final. Necesitas desahogarte. Pero si dejas que tus emociones te controlen, entonces, la gente sale herida. La sed de sangre de Stein hizo que mi alma reaccionara de una forma indebida. Me dieron ganas de luchar contra él. Me dieron ganas de matarlo. Por eso me dolió tanto. Me estaba conteniendo más que nunca, y eso demuestra cuánto más entrenamiento en control mágico necesito de Undine, explicó Izuku, temblando al final. Asriel tembló con él, lo que hizo que Auk se preguntara quién era esa tal Undine y por qué les tenían tanto miedo. Pero sí, estoy bien, chicos. No os preocupéis, aseguró Izuku. Bien, porque tienen visita, les dijo Manual. Una figura alta entró en la habitación, teniendo que agacharse bajo la puerta. Izuku reconoció al hombre al instante. El jefe de policía de Osu, Kenji Tsuragame. Un hombre con una peculiaridad de cara de perro. Era básicamente Sansa, pero un perro. Sansa era la compañera de Tsukauchi y tenía una peculiaridad de cara de gato. Su cabeza era la de un gato atigrado y tenía sentidos felinos. La cabeza de Kenji era la de un beagle y tenía sentidos caninos. Izuku ya se estaba levantando de la cama cuando Hilda empezó a reaccionar. Oh, puedes sentarte, les dijo Kenji. Hilda se sentó, pero Asriel tuvo que convencer a Izuku. Kenji casi quiso reírse del orgullo de este chico, pero se lo guardó para sí. Debe ser el estudiante de la UA que derrotó al asesino de héroes, wow, ideó Kenji, mirando directamente a Izuku. Sí, señor, respondió Izuku con firmeza. Kenji asintió y continuó. En cuanto al asesino de héroes, tenía heridas bastante graves, con quemaduras y huesos rotos, y está recibiendo tratamiento bajo estricta vigilancia, wow. Como son estudiantes de la UA, seguro que ya saben que cuando los superpoderes se estaban convirtiendo en la norma, la policía impuso altos estándares para asegurarse de que los dones no se usaran como armas. Y entonces surgió la profesión de héroe para llenar ese vacío, wow. Que el uso de la fuerza y el poder de un individuo, capaz de matar fácilmente a otros, acciones que normalmente se justificarían denunciar, se haya aceptado oficialmente gracias a los primeros héroes que siguieron la ética y las reglas de la profesión, wow. Incluso contra el asesino de héroes, que individuos sin certificación causen lesiones con sus dones sin instrucciones específicas de sus tutores o supervisores, es una clara violación de las reglas. Hilda Tenya y Manual deben recibir un castigo severo, explicó Kenji. Esa era la opinión oficial de la policía. Y el castigo y demás solo ocurriría si todo esto se hiciera público, wow. Si esto se hiciera público, probablemente te aplaudiría el público, pero no podrías escapar del castigo. Por otro lado, esto es un poco turbio, pero si se hace público, las cicatrices de las quemaduras confirmarían que Izuku Dreemur fue el héroe que salvó el día, y ahí terminaría, wow. Por suerte, hubo muy pocos testigos. Esta violación podría ser aplastada aquí. Pero esto significaría que Ángel debutaría antes de graduarse o incluso obtener su licencia. ¿Qué prefieres? Terminó Kenji. Todos guardaron silencio un momento, sin saber qué decir. Yo, comenzó Hilda. Pero Izuku la interrumpió. Me llevaré el mérito. Todos miraron a Izuku. Esto me beneficia en más de un sentido, y solo uno de ellos tiene que ver con mi debut como símbolo de la esperanza. Ángel. Esto puede servir como un llamado al público para que sepa que puedo protegerlos. Esto puede servir como advertencia para quienes se oponen a mi objetivo de no interferir. Esto puede ser el punto de partida de mi carrera como héroe. Y lo más importante, esto puede darme una gran ventaja ante otros políticos, ellos tratar de abusar su autoridad. El poder siempre tiene un precio, pero prometo no abusar de él. La paz existirá en este mundo, y como dijo Stein, seré la esperanza del futuro de este mundo. Mi debut como héroe beneficiará a la gente, tanto monstruos como humanos, mucho más que a mí, así que me atribuiré el mérito, declaró Izuku. Todos lo miraban con asombro. ¿Cómo no iban a hacerlo con un discurso así? Kenji asintió, levantando el pulgar. Manual suspiró. De cualquier manera, tendremos que asumir la responsabilidad por nuestra negligencia en la supervisión, dijo con tristeza. Hilda se levantó, se acercó a Manual y se disculpó con una reverencia. Lo siento mucho, dijo Hilda. Manual le dio un suave golpe en la cabeza, como un padre severo. De acuerdo.
Vas a causar problemas. Si lo entiendes, no lo vuelvas a hacer. Lo reganó. No lo haré. Respondió Hilda. Kenji se giró hacia Izuku una vez más e hizo una reverencia, sorprendiendo a todos en la sala. Como alguien que protege la paz, puedo darte las gracias, dijo. Se corrió la voz de que Ángel, el ascendente símbolo de la esperanza, había derrotado a Stein. Cada vez se le otorgaban más títulos al chico de pelo verde. El embajador de las relaciones entre humanos y monstruos era oficialmente un héroe para el público. Símbolo de la esperanza y Ángel estaban por todas partes, y algunos otros tenían nombres en clave propios, pero nadie conocía los nombres dados por el inframundo. Asriel había contactado al chat de la clase para informarles de lo sucedido y que todo estaba bien. Desafortunadamente para Aux, la estresante carga de trabajo de Izuku, sumada a la lucha contra Stein y su falta de sueño, lo obligaron a permanecer en cama 2 días más, mientras las enfermeras básicamente lo obligaban a cuidarse solo y le daban un horario que le permitía administrar su tiempo de forma saludable. Izuku accedió, debido a las súplicas de sus amigos y familiares preocupados por él. Hilda había prometido estar al tanto de la salud de Izuku, ya que era el delegado de la clase y su deber era cuidar y guiar a sus compañeros con honor y respeto, aunque Izuku no entendía bien a qué se refería cuando se consideraba un fracaso por no haber hecho un buen trabajo de antemano. Izuku pensaba que ya se superaba con creces. ¿Cómo sería la nueva Hilda si la anterior fracasaba? No quería saberlo, pero sabía que, por desgracia, lo descubriría muy pronto. Al fin y al cabo, las prácticas iban a terminar pronto, ¿no? Así es. Solo les quedaba una semana. Una semana de papeleo y patrullaje, Izuku decidió que, tal vez, es lo mejor para él es descansar un poco. Lo va a necesitar. Fin del capítulo.